Bienvenidos a Perspectivas del Mercado Financiero para Operadores, donde analizamos las tendencias más importantes en finanzas, inversión y el cambiante mundo de las criptomonedas. Soy Sofía, y hoy profundizamos en uno de los temas más comentados del mundo financiero, Bitcoin. Con la llegada de 2025, Bitcoin sigue dominando las conversaciones, captando la atención de inversores minoristas e institucionales. Tras un sólido 2024, la gran pregunta sigue siendo: ¿se dirige Bitcoin hacia nuevos máximos históricos o nos espera otra corrección importante? Analicémoslo. La situación actual de Bitcoin, las predicciones de los expertos para el próximo año y los factores clave que influirán en su movimiento de precios en 2025 y en adelante. El viaje de Bitcoin a través de 2024, un año de crecimiento y volatilidad. Antes de mirar hacia el futuro, reflexionemos sobre el rendimiento de Bitcoin en 2024, porque, siendo sinceros, fue un año de grandes altibajos. Uno de los eventos más importantes del año fue el halving de Bitcoin en abril de 2024. Este redujo las recompensas de minería de 6,25 BTC a 3,125 BTC, lo que redujo la oferta de Bitcoin. Históricamente, los halvings han provocado importantes ciclos alcistas, y este no fue la excepción. A finales de 2024, Bitcoin cotizaba en torno a los $70,000, lo que marca una sólida recuperación desde mínimos anteriores. Más allá del halving, la adopción institucional alcanzó nuevos niveles. Fondos de cobertura, fondos de pensiones e incluso empresas de la lista Fortune 500 aumentaron sus tenencias de BTC, lo que reforzó la reputación de Bitcoin como oro digital. Otro punto de inflexión: los ETF de Bitcoin. La aprobación de múltiples fondos cotizados en bolsa, ETF, de Bitcoin, tanto en EU como en Europa, facilitó la entrada de grandes inversores al mercado. Esta afluencia de capital institucional impulsó los precios al alza, lo que reforzó la legitimidad de Bitcoin como activo de inversión. Pero no todo fue color de rosa. Las medidas regulatorias enérgicas en EU y Europa generaron incertidumbre, con nuevas normas sobre la tributación de las criptomonedas y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. Mientras tanto, factores macroeconómicos, como la política monetaria de la Reserva Federal, desempeñaron un papel fundamental. Cuando la Fed insinuó posibles recortes de tipos, Bitcoin se disparó. Cuando aumentó el temor a la inflación, se observaron algunos retrocesos. Y ahora, de cara a 2025, ya estamos viendo nuevos desarrollos que podrían marcar la trayectoria de Bitcoin en los próximos meses. Predicciones del precio de Bitcoin para 2025, lo que dicen los expertos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Bitcoin en 2025? Los analistas están divididos, pero una cosa está clara: la volatilidad no desaparecerá. Goldman Sachs ahora predice que Bitcoin podría alcanzar entre $120,000 y $135,000 para finales de 2025, citando la continua demanda institucional y un entorno macroeconómico favorable. Bloomberg Intelligence es ligeramente más cauteloso y pronostica un rango de precios de entre $100,000 y $115,000, suponiendo que las entradas de ETF continúen al ritmo actual y que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés según lo previsto. Mientras tanto, Cathie Wood, de ARK Invest, se mantiene extremadamente optimista, reiterando su proyección a largo plazo de que Bitcoin podría alcanzar los $250,000, con un escenario base de $150,000 para finales de 2025. Pero no todos son optimistas. Algunos analistas advierten que si la inflación se mantiene firme y la Reserva Federal retrasa los recortes de tipos, Bitcoin podría tener dificultades para superar los $85,000. Además, el aumento de las tensiones globales y las presiones regulatorias podrían limitar su potencial alcista. Con esto en mente, exploremos los factores clave que impulsarán la fluctuación del precio de Bitcoin en 2025. Factores clave que influyen en el precio de Bitcoin en 2025. Una de las influencias más significativas en el precio de Bitcoin este año son las consecuencias del halving de 2024. Históricamente, los halvings de Bitcoin han provocado subidas masivas en un periodo de 12 a 18 meses, lo que significa que podríamos estar en las primeras etapas de un importante ciclo alcista. Otro factor crucial: la adopción institucional. Con la amplia disponibilidad de los ETF de Bitcoin, gigantes de la inversión como BlackRock, Fidelity y Grayscale continúan acumulando BTC, y si esta tendencia persiste, podríamos ver el precio de Bitcoin seguir subiendo.
Bienvenidos a Perspectivas del Mercado Financiero para Traders, donde analizamos las principales tendencias en finanzas, inversión y el mundo en constante evolución de las criptomonedas. Soy Sofía y hoy profundizamos en uno de los temas más comentados en el mundo financiero, Bitcoin. A medida que nos acercamos a 2025, Bitcoin sigue dominando las conversaciones, captando la atención tanto de inversores minoristas como institucionales. Tras un sólido 2024, la gran pregunta sigue siendo, ¿se encamina Bitcoin hacia nuevos máximos históricos o nos espera otra corrección importante? Analicemos el panorama, la situación actual de Bitcoin, las predicciones de los expertos para el próximo año y los factores clave que influirán en su precio en 2025 y en adelante. El viaje de Bitcoin a través de 2024, un año de crecimiento y volatilidad. Antes de mirar hacia el futuro, reflexionemos sobre el rendimiento de Bitcoin en 2024, porque, siendo sinceros, fue un año turbulento. Uno de los eventos más importantes del año fue el halving de Bitcoin en abril de 2024. Este redujo las recompensas de minería de 6,25 BTC a 3,125 BTC, lo que redujo la oferta de Bitcoin. Históricamente, los halvings han provocado importantes ciclos alcistas, y este no fue la excepción. A finales de 2024, Bitcoin cotizaba en torno a los $70.000, lo que marca una sólida recuperación desde sus mínimos anteriores. Más allá del halving, la adopción institucional alcanzó nuevos niveles. Fondos de cobertura, fondos de pensiones e incluso empresas de la lista Fortune 500 aumentaron sus tenencias de BTC, lo que reforzó la reputación de Bitcoin como oro digital. Otro punto de inflexión, los ETF de Bitcoin. La aprobación de múltiples fondos cotizados en bolsa, ETF, de Bitcoin, tanto en EU como en Europa, facilitó la entrada de grandes inversores al mercado. Esta afluencia de capital institucional impulsó los precios, lo que reforzó la legitimidad de Bitcoin como activo de inversión. Pero no todo fue viento en popa. Las medidas regulatorias en EU y Europa generaron incertidumbre con nuevas normas sobre la tributación de las criptomonedas y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. Mientras tanto, los factores macroeconómicos, incluida la política monetaria de la Reserva Federal, desempeñaron un papel fundamental. Cuando la Fed insinuó posibles recortes de tipos, Bitcoin se disparó. Cuando aumentó el temor a la inflación, se observaron algunos retrocesos. Y ahora, de cara a 2025, ya estamos viendo algunos nuevos desarrollos que podrían marcar la trayectoria de Bitcoin en los próximos meses. Predicciones del precio de Bitcoin para 2025, lo que dicen los expertos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Bitcoin en 2025? Los analistas están divididos, pero una cosa está clara, la volatilidad no desaparecerá. Goldman Sachs ahora predice que Bitcoin podría alcanzar entre $120,000 y $135,000 para finales de 2025, citando la continua demanda institucional y un entorno macroeconómico favorable. Bloomberg Intelligence es ligeramente más cauteloso, pronosticando un rango de precios de $100,000 a $115,000, suponiendo que las entradas de ETF continúen al ritmo actual y que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés según lo previsto. Mientras tanto, Cathie Wood, de ARK Invest, se mantiene extremadamente optimista, reiterando su proyección a largo plazo de que Bitcoin podría eventualmente alcanzar los $250,000, con un escenario base de $150,000 para finales de 2025. Pero no todos son optimistas. Algunos analistas advierten que si la inflación se mantiene firme y la Reserva Federal retrasa los recortes de tasas, Bitcoin podría tener dificultades para superar los $85,000. Además, el aumento de las tensiones globales y las presiones regulatorias podrían limitar el potencial alcista. Con esto en mente, exploremos los factores clave que impulsarán la fluctuación del precio de Bitcoin en 2025. Factores clave que influyen en el precio de Bitcoin en 2025. Una de las influencias más significativas en el precio de Bitcoin este año son las consecuencias del halving de 2024. Históricamente, los halvings de Bitcoin han provocado subidas masivas en un periodo de 12 a 18 meses, lo que significa que podríamos estar en las primeras etapas de un importante ciclo alcista. Otro factor crucial, la adopción institucional. Con la amplia disponibilidad de los ETF de Bitcoin,
Gigantes de la inversión como BlackRock, Fidelity y Grayscale continúan acumulando BTC, y si esta tendencia persiste, podríamos ver un aumento en el precio de Bitcoin. Pero las condiciones macroeconómicas también juegan un papel fundamental. Si la Reserva Federal comienza a recortar los tipos de interés a mediados de 2025, como muchos esperan, Bitcoin podría beneficiarse de una mayor liquidez que fluya hacia los activos de riesgo. Sin embargo, si la inflación se mantiene elevada y la Fed mantiene los tipos altos, Bitcoin podría tener dificultades para mantener su impulso actual. La inestabilidad geopolítica es otro factor imponderable. Las recientes tensiones entre China y Taiwán, los conflictos en Oriente Medio y la inestabilidad económica en los mercados emergentes han generado un mayor interés en Bitcoin como protección contra la incertidumbre. Si las condiciones globales empeoran, la demanda de Bitcoin podría aumentar. La regulación sigue siendo un arma de doble filo. Avances positivos, como políticas fiscales más claras y la ampliación de la oferta de ETF, podrían impulsar la confianza de los inversores. Por otro lado, las medidas restrictivas, como impuestos más estrictos sobre las ganancias de capital o nuevas medidas represivas en Europa y EU, podrían suponer un obstáculo. Finalmente, la evolución tecnológica de Bitcoin continúa avanzando. Las mejoras en soluciones de capa 2, como Lightning Network, están haciendo que Bitcoin sea más eficiente para las transacciones diarias, lo que podría impulsar su adopción generalizada. Posibles escenarios para Bitcoin en 2025. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados para Bitcoin este año? Escenario alcista: Bitcoin supera los $150,000. Esto requeriría una combinación perfecta de fuerte demanda de ETF, recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y una creciente adopción entre inversores minoristas e institucionales. Escenario moderado: Bitcoin se estabiliza entre $90,000 y $110,000. El crecimiento continúa, pero a un ritmo más moderado, con factores regulatorios y macroeconómicos como factores limitantes. Escenario bajista: Bitcoin cae por debajo de los $70,000. Esto podría ocurrir si la inflación se mantiene alta, se retrasan los recortes de tasas de la Fed o surgen nuevos obstáculos regulatorios. ¿Cómo pueden los operadores operar con Bitcoin en 2025? Para los operadores que buscan capitalizar la volatilidad de Bitcoin, los CFD, contratos por diferencia, de Bitcoin ofrecen una forma de operar con las fluctuaciones de precios sin poseer el activo directamente. Plataformas como crystalballmarkets.com ofrecen apalancamiento, oportunidades de venta en corto y acceso al mercado 24/7, lo que facilita la operación con Bitcoin en tiempo real. Reflexiones finales. ¿Es Bitcoin una buena inversión en 2025? Bitcoin sigue siendo uno de los activos más emocionantes y dinámicos del mundo financiero. Si bien las fluctuaciones a corto plazo son inevitables, sus fundamentos a largo plazo parecen sólidos, impulsados por la demanda institucional, las tendencias macroeconómicas y los avances tecnológicos. Tanto si eres un inversor a largo plazo como un operador activo, mantenerse informado es fundamental. Y para quienes buscan operar con CFD de Bitcoin, plataformas como crystalballmarkets.com ofrecen las herramientas necesarias para navegar en este mercado en constante cambio. Eso es todo por el episodio de hoy. Si disfrutaste de esta conversación, suscríbete, deja una reseña y comparte este podcast con otros inversores y entusiastas de las criptomonedas. Hasta la próxima, mantente alerta, informado y atento a Bitcoin. La inestabilidad geopolítica es otro factor clave. Las recientes tensiones entre China y Taiwán, los conflictos en Oriente Medio y la inestabilidad económica en los mercados emergentes han generado un mayor interés en Bitcoin como cobertura contra la incertidumbre. Si las condiciones globales empeoran, la demanda de Bitcoin podría aumentar. La regulación sigue siendo un arma de doble filo. Avances positivos, como políticas fiscales más claras y una mayor oferta de ETF, podrían impulsar la confianza de los inversores. Por otro lado, las medidas restrictivas, como impuestos más estrictos sobre las ganancias de capital o nuevas medidas represivas en Europa y EU, podrían suponer un obstáculo. Finalmente, la evolución tecnológica de Bitcoin continúa avanzando. Las mejoras en soluciones de capa 2, como Lightning Network, están haciendo que Bitcoin sea más eficiente para las transacciones diarias, lo que podría impulsar una mayor adopción generalizada. Posibles escenarios para Bitcoin en 2025. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados para Bitcoin este año?
Escenario alcista. Bitcoin supera los $150.000. Esto requeriría una combinación perfecta de fuerte demanda de ETF, recortes de tipos de la Fed y una creciente adopción entre inversores minoristas e institucionales. Escenario moderado. Bitcoin se estabiliza entre $90.000 y $110.000. El crecimiento continúa, pero a un ritmo más moderado, con factores regulatorios y macroeconómicos actuando como factores limitantes. Escenario bajista. Bitcoin cae por debajo de los $70.000. Esto podría ocurrir si la inflación se mantiene alta, se retrasan los recortes de tipos de la Fed o surgen nuevos obstáculos regulatorios. ¿Cómo los traders pueden operar con Bitcoin en 2025? Para los traders que buscan capitalizar la volatilidad de Bitcoin, los CFD, contratos por diferencia, de Bitcoin ofrecen una forma de operar con las fluctuaciones de precios sin poseer el activo en su totalidad. Plataformas como crystalballmarkets.com ofrecen apalancamiento, oportunidades de venta en corto y acceso al mercado 24/7, lo que facilita operar con Bitcoin en tiempo real. Reflexiones finales. ¿Es Bitcoin una buena inversión en 2025? Bitcoin sigue siendo uno de los activos más emocionantes y dinámicos del mundo financiero. Si bien las fluctuaciones a corto plazo son inevitables, sus fundamentos a largo plazo parecen sólidos, impulsados por la demanda institucional, las tendencias macroeconómicas y los avances tecnológicos. Tanto si eres un inversor a largo plazo como un trader activo, mantenerse informado es fundamental. Y para quienes buscan operar con CFD de Bitcoin, plataformas como crystalballmarkets.com ofrecen las herramientas necesarias para navegar por este mercado en constante evolución. Eso es todo por el episodio de hoy. Si disfrutaste de esta conversación, suscríbete, deja una reseña y comparte este podcast con otros inversores y entusiastas de las criptomonedas. Hasta la próxima, mantente atento, informado y atento a Bitcoin.